En el versículo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, dice: cuídense pues mucho de sus almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló contigo en medio del fuego, para que no te corrompas, ni hagas para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces, el versículo 16 es muy contundente en cuanto a la palabra de Dios dice en esta segunda parte que estamos hablando del pecado de la idolatría. Si hay algo que a Dios no le gusta es que nosotros construyamos alguna escultura para rendirle culto o adoración a una imagen. La palabra de Dios es muy clara y la acabamos de leer en este texto. Cuídense pues mucho de sus almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló contigo en medio del fuego, para que no te corrompas ni hagas para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces aquí vemos una clara referencia de que a Dios no le gusta que nosotros construyamos alguna imagen. ¿Para qué? Para rendirle culto, porque dice el Señor: ninguna figura de lo que está en el cielo vistes para que tú te construyas una imagen como tal. Entonces la gente, ¿por qué hace lo contrario de lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice que está prohibido por Dios crear una imagen para rendirle culto. ¿Cuál es la razón? Porque lo leímos hace un rato en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 4 al 6, que Dios es celoso, que a Dios no le gusta esa práctica, porque Dios es celoso, es fuerte y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, como acabamos de ver, en el versículo 19 dice lo siguiente: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todos los ejércitos del cielo, seas impulsado y te inclines, vuelta, escuchen bien la palabra, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Ya? Entonces, como te acabas de dar cuenta del texto que estamos leyendo, el Señor dice: no te construyas una imagen, no sea que te sientas atraído o seducido, a fin de que te inclines ante esa imagen. Porque a Dios no le agrada que tú te inclines ante una imagen para que le hables, para que le rindas culto, para que le ores o cualquier tipo de práctica. A Dios no le agrada ese tipo de actos. Vamos a ir al versículo 23. Cuídense, no se olviden del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con ustedes. Y no te hagas nuevamente, date cuenta, mira lo que dice: guardaos y no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció contigo. No te olvides del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no te hagas, ¿qué cosa? Escultura o imagen. Vuelta está la palabra, dice: no te hagas ninguna escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ojo, esa palabra está para Dios, ¿qué cosa? Prohibido hacer una escultura y una imagen. Y vuelta, repetimos, porque hay personas que dicen: bueno, pero tú tienes una imagen acá. Entonces, si tú tienes una imagen aquí y la Biblia dice que están prohibidas las imágenes, ¿por qué tienes una imagen aquí? Y la respuesta es la siguiente, y ya lo vimos en los textos anteriores, que el problema no está en la imagen como tal. El problema está que el pueblo de Israel era muy dulce para la idolatría, y ellos, cuando veían una imagen o construían una escultura, enseguida les rendían culto. ¿Ya? El problema no es en sí la imagen, el problema es que te inclines a ellas y le rindas culto. ¿Ya? Entonces, ¿está rotundamente prohibido para Dios ese tipo de prácticas? Sí. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. El Señor detesta esta práctica. Ahora, hay personas que, con el objetivo de justificar su práctica que a Dios no le agrada, lo que ellos hacen es decir: sí, pero esas imágenes que la gente construía en la antigüedad eran imágenes relacionadas a dioses paganos, como los egipcios, como los babilónicos,
Pero no es como mi Virgencita María, ni por mi Jesús que lo tengo ahí en muñequito, porque hay gente que dice eso. Pero a ver, aquí no se trata de que tu Virgencita o la imagen que ellos tenían. Aquí se trata de que Dios detesta que tú le rindas culto a algo que no es Dios. No le gusta. Punto. Está prohibido. No le gusta. ¿Ya? Y voy a reforzar eso con otros versículos más adelante donde Dios es claro y contundente, en la cual Dios dice: ¿a quién me vas a hacer semejante? ¿Me vas a comparar con una imagen? Y ya vamos a ver más adelante que hay unos textos que dice Dios: ¿a mí me vas a comparar con una imagen de estas? Vamos a ver ahora Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. ¿Qué pasa con la persona que no quiere hacer caso y a pesar de escuchar estos mensajes, sigue practicando el tema de la idolatría? Dice Dios lo siguiente en el verso 15, Deuteronomio 27, 15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, ¿qué cosa? Amén. No dice bendito, ¿qué dice? Maldito. ¿Quién es? El que haga escultura o imagen. Exactamente, pero hay que tener en cuenta algo: el problema no es el que las haga porque el artesano hace su imagen y su escultura, no hay problema. El problema es para qué, el objetivo para el cual tú lo fabricas. ¿Ya? Por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo. Esto que tengo aquí es un candelabro. ¿Quién hizo esto? Esto es una escultura de lo que estaba dentro del tabernáculo de Moisés, el candelabro de 7 brazos. Por lo general lo usa bastante el pueblo de Israel. Ustedes los han de haber visto, los israelitas. El candelabro de 7 brazos. Pregunto, ¿esto es pecado o no? ¿Por qué? Si aquí dice: maldito aquel que lo haga, que haga una escultura. Exactamente, la hizo un artesano, pero depende del uso que lo haga la persona que lo compra. Esto no tiene exactamente, específicamente de esto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Dios maldice a los que fabrican imágenes así? Se refiere a las personas que lo fabrican con el objetivo de que se le rinda culto o adoración o inclinación a ese tipo de imágenes. Jamás un judío te va a rendir culto a esto. Un artesano puede construir una Virgen María. ¿Es pecado o no? No, porque es su trabajo, es su talento, es su trabajo. El que lo compra, la intención con que lo haga, eso es otra cosa. Porque es más, yo puedo comprar una imagen, un muñeco de la Virgen de Guadalupe, yo le puedo comprar a los artesanos, pero ¿para qué la voy a comprar? Con el fin de enseñarles: mira, esto dice la Biblia que a Dios no le agrada. Si yo le parto la cabeza a este muñequito de la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, ¿Dios me va a juzgar y me va a condenar por eso? No, porque es un muñeco. Otra cosa es que yo le insulte a María en el cielo, que está en el cielo. María es una mujer de Dios, excelente, mujer bendecida, al igual que tú, como mujer. Pero eso no constituye que tú la conviertas en una diosa o le rindas culto. ¿Ya? Entonces, volviendo al punto, esta imagen, este muñeco, es una imagen creada por un artesano, pero si yo empiezo a hacerle un ritual, a rendirle culto, a honrarlo, a venerarlo, ahí estamos en problemas. Entonces ahí la maldición de Dios desciende sobre el pueblo. Por eso dice: maldito aquel, el verso 15, que hiciera escultura o imagen de fundición, porque es abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Cuando tú lees solamente este versículo, lo primero que se te viene a la mente: a Dios no le gustan las imágenes. Pero acuérdate que siempre tienes que conectar este texto con otros textos, como por ejemplo el mismo capítulo, el capítulo 20 de Éxodo que leímos anteriormente. No lo busques, pero ya lo leímos. Cuando Dios decía: no te harás imagen, que es lo mismo, no te inclinarás a ella, porque Dios es celoso, a Dios no le gusta. Y aquí solamente vemos que dice: no te crearás una imagen. ¿Ya? Entonces, este texto va conectado con el texto que leímos anteriormente, porque hay un fin, con el fin de que no te inclines, porque si tú te inclinas
tú lo creas para inclinarte, entonces eso es abominación ante los ojos de Dios. Levítico capítulo 19, verso 4. Otra vez el Señor dice lo siguiente: no te volverás a los ídolos, ni te harás para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Nuevamente, cualquier cantidad de textos en la Biblia vas a encontrarte que Dios le desagrada ese tipo de práctica. Entonces, cualquier práctica, cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios, para Dios eso es abominación. Como te puedes dar cuenta, en la Escritura dice que a Dios este tipo de cosas no le agradan, lo detesta. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios dejemos de lado esas prácticas que nos enseñan muchas religiones. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver el siguiente texto en Levítico 26, versículo 1. No te harás para ti ídolo, ni escultura, ni te levantaréis estatua, ni pondrás en tu tierra piedra pintada. ¿Para qué? Para inclinarte a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Punto. Punto. No te harás para ti ídolos ni esculturas, ni levantarás estatuas, ni pondrás en vuestra tierra piedra pintada para inclinarte a ella. El problema es esta palabrita, inclinarte. Ese es el problema, que Dios detesta esta práctica. Como nos podemos dar cuenta, la palabra de Dios es muy clara y contundente. Dios detesta la idolatría. A Dios no le gustan las imágenes para que nosotros nos inclinemos ante ellas y les hablemos o les rindamos culto. Entre lo que hablamos la semana pasada, el versículo 1 de Levítico 26 es claro: no te harás para vosotros ídolos, ni escultura, ni te levantes estatua, ni pondrás en tu tierra piedra pintada para inclinarte a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Regresa conmigo. Lo que Dios está diciendo es que no vas a poner una imagen enfrente tuyo para compararme a mí con esa imagen, porque aquí Dios soy yo, dice el Señor. A mí no me gusta que tú me compares con una imagen, porque yo soy el Señor. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. La semana pasada nosotros hablamos ya sobre el tema de la idolatría. Hoy estamos en una segunda parte, ya, pero lo que hablamos la semana pasada fue muy contundente. Y ahora lo que hace es reforzar el Señor y decir: muy bien, a mí no me gusta esto, no me gusta que ustedes se inclinen y que me comparen ante ellas, porque yo soy el Señor. Podemos ir al libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios, escuchen bien, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque de lo que Dios se conoce les ha sido manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de Él, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de tinieblas. Profesando ser sabios, hicieron ¿qué cosa? Necios. Y cambiaron, verso 23, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, reducen la gloria de Dios en una imagen de un hombre corrupto. Porque el artesano, cuando se va a crear una imagen, ¿qué es lo primero que hace? En su mente ya tiene una estructura, ¿cómo es? ¿Y de dónde sacó esa imagen? Por ejemplo, si te dibuja un muñeco de la cara de un Jesús y te la dibuja en un cuadro, y la abuelita, el abuelito, el amigo se compra ese cuadro del Jesús y lo pone en su casa y le pone velitas al Jesús y le pide al Jesús. ¿A quién le está pidiendo?
Y resulta que esa imagen del Jesús, del cuadrito de Jesús, es el actor de la película. ¿Cómo que se llama este? El que hizo de Jesús. Y resulta que estás besando el cuadrito de los cachetes de Jesús, pero resulta que estás besando el cuadro de la imagen, el actor de Jesús. Entonces, aquí el asunto es que Dios detesta este tipo de prácticas. A Dios no le agrada, porque tú no puedes comparar la gloria de Dios y reducirla en una persona, en un cuadro de una imagen. No la puedes hacer, porque a Dios no le gusta eso. Vamos a seguir viendo en el libro de Isaías algunas referencias en cuanto a la práctica de la idolatría. En el capítulo 17, versículo 7. Este versículo es un versículo profético que habla a futuro de la venida del Señor. Dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿Cuál día? El día que Cristo regrese por nosotros. El hombre mirará a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Pero ojo con el siguiente verso. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ok, un católico te va a decir, ¿viste? La idolatría que habla de la Biblia no habla de mi Virgencita María, sino que habla del sol y de la diosa Acera. Sí, pero a ese grupo de personas se está refiriendo en ese momento específico. Pero en el resto del libro de Isaías te vas a dar cuenta que la idolatría no solamente implica rendirle culto a la diosa pagana Acera, ni tampoco al dios pagano Sol, sino que, como lo vimos la semana pasada, también tiene relación a no rendirle culto a las imágenes que el mismo Dios le dijo a Moisés que se la crea, como fue la serpiente de bronce que levantaron en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Quién le dio la orden de construirse esa imagen al pueblo de Israel? Fue Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Quién creó esa imagen? Dios. ¿Para qué? Para que Dios, la gente sea sanada por la picadura de la serpiente, como vimos la semana pasada. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Le rindió culto a la imagen. ¿Y qué le dijo Dios a Ezequías? Libros más adelante en la Biblia. Destrúyeme esa imagen, destrúyeme esa porquería. Porque el pueblo de Israel le ha rendido culto, le ha prendido incienso a esa imagen de la serpiente. Y el objetivo de la imagen que Dios le dijo a Moisés que se crea esa serpiente no era para rendirle culto ni inclinarse. ¿Para qué era? Era una profecía en referencia a la venida de Jesucristo. Es que así como la serpiente es levantada, así el Hijo del Hombre iba a ser levantado en la cruz, como lo vimos la semana pasada en Juan capítulo 3, que Jesús mismo lo menciona. Entonces no tiene nada que ver aquí el tema de que si es acera o es el Dios Sol. Aquí el punto es que Dios no comparte su gloria con nadie, que Dios es celoso, que a Dios no le gusta que tú lo crees a imagen, te crees un Dios en tu mente y lo hagas en un muñeco y comiences a rendirle culto. No le gusta. No le gusta. Vamos a ver otro texto. Isaías capítulo 30, versículo 22, que fue lo que leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere Dios que hagamos con esas imágenes que a Él no le agradan? Dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como ¿qué? Como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Entonces lo que tú tienes que hacer con eso, sabiendo que Dios lo detesta, es coger, si es posible romperlo, quemarlo, no sé, pero como trapo asqueroso, te me vas de mi casa porque mi casa es casa de Dios. En mi casa no puede haber idolatría. Amén. Así que esas cosas no pueden corromper mi hogar, porque a Dios no le gusta este tipo de prácticas. Recuerden que estamos en la segunda parte del tema del pecado de la idolatría. Isaías capítulo 31, en el versículo 7, dice lo siguiente: porque en aquel día el hombre arrojará a sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. En aquel día, ¿cuál día? El día que venga el Señor. Ahora sí vamos a limpiar todas esas porquerías que ha hecho el ser humano con sus manos pecadoras para rendirle culto. Y Dios, como vemos, para Él eso es como trapo asqueroso.
Para él eso es abominación, según los textos que vimos anteriormente. Isaías 41:29, otro texto. Entre lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo ahora, ¿cuántos textos no hemos leído en cuanto a la práctica de la idolatría? Mira lo que piensa Dios. Es que alguno dice, ay, es que mi virgencita, el muñequito de Guadalupe, ¿cómo la voy a botar yo a la basura? Pues mira lo que Dios piensa. Verso 29. He aquí todos son vanidad, y las obras de ellos son nada. Nada. ¿Sabe lo que es nada? Nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Para Dios eso es nada. Yo no logro entender de verdad con todo lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo a continuación. Yo no logro entender cómo hay gente que todavía sigue empecinada en lo mismo. El desconocimiento de lo que Dios piensa en su palabra. Se basan mucho en la doctrina del hombre y no en lo que Dios establece en las Sagradas Escrituras. Ellos saben. Y es como que, no entiendo, o sea, para nosotros es un no entiendo. Sabiendo lo siguen haciendo. Obviamente Dios sí lo entiende. Y la respuesta es la siguiente. Jesús dijo lo siguiente. Si ustedes quieren ser mis discípulos, obedezcan mis palabras y permanezcan en mí. Y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Cuál es el problema de estas personas que aún leyendo y viendo no reconocen? Es que no se han acercado a Jesús, no han nacido de nuevo, solo conocen de Jesús, que es muy diferente, pero otra cosa es nacer de nuevo. Y los ojos y las vendas que ellos tienen en sus ojos, aunque vean, no lo van a ver. Aunque lean, no lo van a entender, aunque digan entenderlo. Aunque escuchen, no lo van a percibir. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene muertos, muertos en vida. No sienten, no oyen, no palpas. Entonces, aunque veas, no ves. Hasta que no se conviertan de verdad a Jesucristo, ellos no van a ser transformados y su venda no va a ser caída. Por eso es importante que esas personas conozcan a Cristo de verdad, no al Cristo de la religión tradicional que les ha enseñado durante tanto tiempo el abuelo y el tatarabuelo. No, es lo que dice las Sagradas Escrituras, que se arrepienta de su pecado, que se arrepienta de su vieja manera de vivir, que se acerque a Cristo. Entonces conocerás la verdad y la verdad se los hará libres. Y me parece que en el libro de Gálatas, capítulo 2 o 3, que una vez lo leímos, no lo busques. ¿Te acuerdas que decía que las vendas caerán de sus ojos? Ya, ¿te acordaste? Las vendas caerán automáticamente a medida que te acercas a Cristo. El problema es que cuando se acercan a las personas o a las religiones tradicionales, les van a enseñar doctrinas de hombres. Y ellos creen que lo que les enseñan es correcto y está mal. Ya, estaba explicando. Entonces, el tema de la idolatría, la novela de la Rosa de Guadalupe, gracias. Entonces, la musiquita de la Guadalupe de fondo y... Sí, ya, le rinden culto a esa muñeca y bueno. Dice la palabra del Señor, como lo leímos hace un ratito, y a los que dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses, y confían en ella, Dios lo aborrece. ¿Ya? Entonces, estas personas confían en esos muñecos. Estas personas lo que hacen es depositar su confianza en este tipo de prácticas. Y aquellos que confían en esos muñecos y en esas imágenes y le dicen, ustedes son nuestros dioses, dice el Señor que ustedes serán confundidos y echados para atrás. Según Isaías 42, verso 17. Entonces, no podemos decir que nosotros adoramos a un Dios eterno, el Dios del universo, y al mismo tiempo estamos reduciendo a Dios en un muñequito, en una imagen cualquiera. No, a Dios no le agrada. Aunque te haga el milagrito, porque ojo, la Biblia dice que Satanás también se puede disfrazar como ángel de luz. Ojo, mucho cuidado con eso. Entonces la gloria solamente se la lleva ¿quién? Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, dice el Señor. Isaías capítulo 45, perdón, Isaías 44, versículo 17.
Son personas que hacen estas cosas y confían en estas imágenes. El Señor dice lo siguiente: y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega, o sea, le pide, diciendo, líbrame, o sáname, o sana a mi sobrina, a mi hija, porque mi Dios eres tú, porque tú me haces el milagrito. Mira, y el verso 18 lo que dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Son ciegos. Se relaciona cuando tus vendas son caídas, entonces ellos están ciegos, por eso aunque lean no entienden. Y aún viendo estos videos que subiré más adelante, esta primera y segunda parte, la semana pasada la primera parte y esta predica la segunda, espero que se pueda, porque no sé si se esté grabando bien por el problema del internet. Van a ver la cantidad de gente cómo va a comentar, me va a hacer leña defendiendo sus muñecos, que ya me los imagino. ¿Por qué? Porque no ven, están confundidos, están enceguecidos porque confían en este tipo de imagen. Ahora bien, en Isaías capítulo 45, versículo 16, hay otra referencia en cuanto a los que confían en estas imágenes o esculturas. Nuevamente la palabra confusión, pero aquí agrega otra palabra, vergüenza. Mira lo que dice el verso 16. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán como afrenta a todos los fabricadores de imágenes. Algunos, repito, puede decir, pero yo soy un artesano que hago estas imágenes y vivo de esto. La gente me compra. Entonces, sí, pero el problema no es el crearlo, repito, el problema es el objetivo para el cual tú lo creas. Entonces, a eso se refiere. Irán con afrenta a los fabricadores de imágenes. ¿Te acuerdas que leímos los versículos hace rato que hace énfasis de que son los fabricadores que lo fabrican con un fin? Y el fin es inclinarse, rendirle culto y adorarle. Entonces, aquellas personas que lo fabrican con ese objetivo, ellos son los que participan de este versículo que estamos leyendo ahorita, que serán confundidos y avergonzados. Pero si es una persona que lo fabrica porque lo fabrica, el que lo compra, ese problema de la persona que lo compra, ¿cuál es el uso que va a hacer con eso? Entonces esa persona artesana, el que fabrica, no aplica este texto para esa persona, pero sí aplica para aquellos que lo fabrican con el objetivo de que se le rinda culto o adoración a este tipo de cosas. Estamos en Isaías capítulo 45, verso 16, ahora saltémonos al versículo 20. Mira lo que dice el Señor. Reúnanse y vengan, júntense todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento, wow, aquellos que erigen el madero de sus ídolos y los que ruegan a un Dios que no salva. Estas personas que confían en esos muñecos, con estas imágenes, no tienen conocimiento. Es clarísimo. Y aquí no es para que se ofendan, es para que se arrepientan. Bueno, si se ofenden, que se ofendan, pero oféndanse para que se arrepientan, pues no para es que es verdad, a ver, a mí no me gusta. Hay personas que es como que adornan, vuelve conmigo, como que adornan las palabras para que la persona no se ofenda y es que sí, hay que ser tolerante. No, compadre, tolerancia en cuanto a la palabra de Dios, tolerancia cero. Ahora con eso tampoco, cuando me refiero a tolerancia cero, no me refiero a que por eso voy a coger la Biblia y le voy a tirar la Biblia en la cabeza, hijo del diablo. No, no me refiero a eso. Me refiero a que hay que decir la verdad sin anestesia. Si se ofenden, qué pena, pero es la verdad, pues. Y yo no voy a callar la verdad del Señor por herir los corazoncitos de la gente y que la gente se me vaya de los cultos, porque se vayan, pues. Jesús, ¿se acuerdan la escena de Jesús? Cuando estaba con los discípulos y Jesús dijo algo fuerte y la gente, uy, qué fuerte, vámonos. Y le dieron la espalda y se le fue un poco de gente porque Jesús dijo la verdad. Y Jesús se da la vuelta y encima mira a sus discípulos y le dice, si quieren ustedes también váyanse. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes la verdad? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Ya? Y entonces, imagínate, Jesús se va, la gente, ay, no se vayan, uy, discúlpenme, les hablé muy fuerte. Nada, que hay que decir la verdad. Mira, yo les digo, yo he visto iglesias que solamente tienen tantas sillas, pero hay iglesias que solamente tú las ves
está el predicador adelante y en las sillas hay 2 personas. Hay una persona. Nunca te bajones por eso. Porque esa persona para Dios vale mucho, vale sangre. Que esa persona te escuche es oro para Dios. Porque aquí no se trata de cantidad, sino de calidad. Porque Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así sea uno, gloria a Dios. No te mortifiques, y se los digo, chicos, no se enfrasquen en que si la gente no viene, y que es que hay muchos que tienen bastante y nosotros poquito. No, hay tantas iglesias llenas en varios lugares, no en todas. Hay tantas iglesias repletas de gente, pero esa gente no ha nacido de nuevo, aunque sean líderes. Necesitamos crear un grupo de personas con conocimiento verdadero de Dios y de su palabra y que nazcan de nuevo. Si te tienes que quedar con esa persona, pues con esa persona trabaja. No es cantidad, es calidad. Con esa misma pasión, dale, porque es para el Señor. ¿Ya? Igual en internet las personas que se conectan. En la época de la pandemia se me conectaban como 50, ¿sí? En la época de la pandemia se me conectaban como 50, 40. No alcanzo a ver cuántos hay ahorita, pero compara pues, ahorita. Y los que están, gloria a Dios, bienaventurados ellos, porque reciben la palabra. Están ahí, con excepción de los que vivimos aquí. Obviamente tenemos que estar presentes. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Estar presentes aquí. Las papas queman, aquí donde hay que orar, hay que predicar la palabra, hay que trabajar. Mira, se necesita gente para trabajar. Pero más allá del tema logístico, es la salvación del alma de las personas. Es el crecimiento de las personas. Así que si ahí está uno, a ese uno, exprímelo como limón en encebollado, ¿ya? Pero, ya, pero, sí que no es que, es que los que se fueron no eran dignos. Los que están son los que el Señor trajo para que tú los pastorees. Y a esos los trajo Dios. Si se quedan, bacán. Y si llegaron y se fueron, pues se fueron con la semilla bien sembrada. Y tampoco, cuidado, y creo que sí les dije una vez, no es que si llegan y se van y en otro lado explotó la semilla, no es que, mira, estoy haciendo algo mal, porque acá no se me convirtió y allá se fue a convertir en otro lado. Pues allá se convirtió. Lo importante es que se convirtió. Porque dice la Biblia, ni el que siembra ni el que riega es uno, sino el Señor el que da el crecimiento. Tú sembraste, otro regó, el Señor dio el crecimiento. Ni el de acá es uno, ni el de allá es otro. Algunos dicen, es que se me robó la bendición, el Señor. No, aquí no es que tú ganas almas. Las almas no las ganas tú, ni yo. Las almas las gana Cristo en la cruz. Ahí las ganó. Él es el que las gana, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no ganamos las almas. Somos administradores de su reino, nada más. Siervos inútiles, privilegiados de llevar su palabra. Eso somos. La gloria es para Dios, toda es para Dios. ¿Ya? Entonces, dale, no te desanimes, no te olvides jamás. Siempre le he dicho esto, no se trata de cantidad, sino de calidad. Nunca te olvides de eso. Así que, como dice la Biblia, muchos serán confundidos, muchos serán avergonzados. Tú di la verdad aunque se ofendan. Pero en el día del juicio ellos jamás van a decir, es que tú nunca me dijiste eso. No, sí te lo dije, que tú no te arrepentiste ya no fue mi culpa. Pero tú cumpliste. El que se convirtió a Cristo se salvó. Y el que no va a tener ni cómo decirte que tú no me dijiste. No va a tener excusa. ¿No? Es peor a que tú digas, mejor no digo así porque después el hermano se me va. Y no, pues yo quiero que el arca crezca, pues. Mejor les hablo bonito, déjame hacerlos llorar. A ver, ponme una música de fondo, apágame la luz, cierra tus ojos. El Señor, y te hago llorar. Y de nada sirve que te saque los mocos reservados de hace meses si no hay un cambio en ti. Que no es malo llorar. De nada sirve que tú llores, pero de nada sirve que tú llores
si tú no te has arrepentido. ¿Ya? Solo fue una emoción del momento. Entonces, cuando viene el problema, vienen las papas queman, entonces ahí te fuiste corriendo. ¿Por qué? Porque te llevaste por emociones, no por la voluntad del Señor, no por la fe en el Señor. En cambio, cuando vienen los problemas y las cosas se ponen feas, ahí tú, cuando ya pasa la situación, tú permaneciste firme en el Señor. Entonces, no deposites tu confianza en esos muñecos cochinos, que son cochinos. ¿Por qué? Cochinos, uy, pero qué grosero. Repita. Que tu mamá escucha eso me crucifica. ¿Y qué pasa si Dios se lo dice y no yo? A Cristo también lo crucificaría. Porque lo leímos hace un rato, ¿se acuerdan? ¿Qué decía Dios de esas imágenes? Las echará fuera como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Jehová, Dios lo dice. Qué grosero Dios, ¿no? No, pues, es que Dios abomina esas cosas. Isaías capítulo 46, versículo 5. Es que no se trata de que solamente eran los dioses de acera y el dios sol. Son todas las imágenes en general a las cuales tú les quieras rendir algún tributo de divinidad o algo semejante. Mira lo que dice. ¿A quién me asemejarás? Dice el Señor. ¿A quién me igualarás? ¿A quién me compararás para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y se adoran. Se lo echan sobre los hombros. Los llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acuérdense de esto y tengan vergüenza. Vuélvanse en vosotros, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Otra vez, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Yo soy Dios y no hay otro semejante a mí. O sea, lo que termina el texto ahí. Regresa conmigo. Pero de lo que leímos anteriormente, en el mismo capítulo, se dan cuenta que son personas que crean muñecos, lo llevan en sus hombros, las famosas procesiones y esos pueblitos que hacen, no pueblitos, aquí mismo, en todos lados hacen esas vainas, que llevan sus muñequitos ahí, la gente en masa van caminando y van gritándole, hasta se pelean y se trepan uno encima de otro para tocar el muñeco y caminan de rodillas hasta con tapillas en la rodilla y tanta vaina. Y el Señor lo único que dice es que tengan vergüenza de eso. Según lo que leímos ahorita, ¿verdad? Tengan vergüenza. Sí, y eso sigue sucediendo en la actualidad. Hay gente que la misma experiencia que tú tuviste la sigue teniendo, pero la única forma en la cual tus ojos pueden ser abiertos, como sucedió en tu caso, es conocer la verdad por medio de Jesucristo. Porque tú cuando llegaste acá, tú todavía tenías esa. Mira, el propósito de Dios no es coincidencia y bueno, hay que trabajar mucho para el Señor aquí que ya estamos y a darle con todo para seguir ganando almas, porque así mismo van llegando y el Señor va abriendo los ojos de las personas. Así mismo habrá gente que llegue y así mismo llegaron y se fueron. Ya los han visto. Hay personas que han venido y una vez los vimos y no los vimos más. Y así mismo hay personas que han venido y se han quedado. Entonces, pero nadie puede decir que al menos aquí no han escuchado la verdad de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es más que nada que tenemos que tener en cuenta, de que tenemos que hablar la verdad en el Señor. Vamos a ver 2 capítulos más y terminamos. Jeremías capítulo 10, verso 5, lo vamos a leer en diversas versiones. Vamos a leerlo en la versión que está al costado. Al último leemos en la versión Reina Valera. Vamos a leerla en esta versión que me gusta un poquito más como lo dice, ¿ya? Pero es lo mismo, solo que en diferentes palabras. Mira cómo dice en Jeremías capítulo 10, versículo 5 en adelante. Dice el Señor lo siguiente. Vamos a leerla en estas 2 versiones, en la versión Dios habla hoy y después en la versión Nueva Traducción Viviente y después la leemos en la que siempre leemos, que es la Reina Valera 1960.
Los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No pueden hablar y hay que cargar con ellos, porque no cambian. No tengas miedo de ellos, que a nadie hacen mal ni bien. ¿Cómo los compara Dios a esos muñecos? Como espantapájaros. Qué lindo Dios, ¿no? Qué tierno. Verso 6. Sí, espantapájaro, ¿viste los espantapájaros? Sí, ya. Así lo compara, como espantapájaros le dice. Ahí estaba con eso, uy, qué grosero, como le dices a mi Guadalupita, a mi Cristo crucificado en el pechito, ¿cómo le vas a decir eso? Es un muñeco, es espantapájaro le llama Dios. Dice, y hay que cargar con ellos porque no caminan, no tengan miedo de ellos, que a nadie hacen bien ni mal, a nadie. Aunque tú digas, pero es que a mí me hizo el milagrito. ¿Y quién te dijo que fue el muñeco? Es Dios, en su misericordia. O pudo haber sido el mismísimo enemigo, el diablo, ¿ya? Entonces dice el verso 6, Señor, no hay nadie como tú eres grande, tu nombre es grande y poderoso. ¿Quién no te teme, Rey de las Naciones? ¿Quién no te teme, Rey de las Naciones? Verso 7, tú mereces ser temido entre todos los sabios y reyes del mundo. No hay nadie como tú. Todos ellos, ¿quiénes son todos ellos? Los que confían en imágenes. Dice, no tienen ninguna inteligencia. Nada puede enseñarles un pedazo de madera. Ay, ay, ay. Nada puede enseñarles un pedazo de madera. Sus ídolos son tan solo platas traídas de Tarsis y oro traído de Ufas, objetos hechos por escultores y orfebres, y vestidos con telas moradas y rojas, y todos ellos fabricados por hábiles artistas. El Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, Rey eterno. Dice el Señor, esos muñecos, ¿qué son? Como espantapájaros. No sirven de nada, no hacen bien, no hacen mal, no sirven, no sirven. No tienen ningún valor. No hay semejante a Dios. Dios es único. Dios es espíritu. ¿Cómo vas a comparar a Él como espíritu en un yeso de madera que está ahí y no sirve para nada? Vamos a leerle la otra versión, en la NTV, ¿cómo lo dice? Sus dioses son como inútiles espantapájaros. Le agrega la palabra inútil, pero vuelta espantapájaros. En un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. ¿Cuál te gustó más? No tengas temor de semejantes dioses. A ver, hago un paréntesis aquí, por favor, me he olvidado y nadie me ha hecho cuento de eso. Si te das cuenta que cuando Dios habla de dioses o dioses paganos, utiliza la D chiquitas. Cuando tú escribas Dios, nunca escribas refiriéndote a tu Dios, a nuestro Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es con D mayúscula, porque la D minúscula siempre es en referencia a los dioses paganos o a los demonios. Ojo con eso. Es con D mayúscula, Dios es con D mayúscula. Dios con D minúscula es un Dios pagano o un demonio. Nunca se olviden de eso. Entonces dice, no tengas temor a semejantes dioses porque no pueden hacerle daño, tampoco ningún bien. No hay como tú. Pues Él es grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Punto. No vamos a seguir. Bueno, el verso 8, ¿ya? Los que rinden culto a ídolos son... Uy, ves, más fuerte acá. Este estuvo más fuerte, verso 8. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Ay, ay, ay. Es que en realidad esas palabras que utiliza en la versión que siempre leemos a nuestro idioma significa eso. Insensato significa alguien falto de sabiduría, un bruto, en nuestro idioma. Un necio, ¿qué sería en nuestro idioma? Malcriado, sinvergüenza. Pero aquí
Comparemos este verso 8 con el Reina Valera. Pon Reina Valera, el verso 8. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Qué? Entonces tú te quedas, bueno, infatuarán, ¿qué es esa vaina? ¿Ya? Entonces tú complementas con el siguiente texto, la NTV. Entonces dice, los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Ok, ya lo entendí entonces. ¿Ya? Más seco, más a un idioma entendible. ¿Ya? Pero obviamente, ¿por qué les digo que no me dejen la Reina Valera? Porque la Reina Valera utiliza ya tal como lo dicen. Eh, bueno, hay una versión que es mucho más textual, que es la Biblia textual. ¿Ya? Pero quédense con la Reina Valera, no se me complique. ¿Ya? Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Eso es lo que significa, se entontecen, lo que dice la Reina Valera. Entonces, ¿qué más quiere saber de parte de Dios en cuanto a lo que Él piensa en relación a estos muñecos? Vamos a terminar con el libro de Salmos, capítulo 115, que fue el que leímos. Salmo 115, verso 1 en adelante. Dice el Señor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, ¿qué cosa? Da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está tu Dios? ¿Nuestro Dios está en dónde? ¿En un muñeco? No, ¿dónde está? ¿En dónde? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y ahí sí viene lo que tú dices. Los espantapájaros, los ídolos de ellos, de los que crean los muñecos, son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen narices y no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. No hablan con su garganta. Igualito ellos son los que lo fabrican. Y cualquiera que en ellos confía. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Dios? Que todas las personas que confían en esos muñequitos o en unas imágenes son iguales a esos muñequitos y a esas imágenes. Ciego, sordo, mudo y muerto. Porque bien, tienen ojos y no ven. Tienen oídos, no escuchan. Tienen boca, no hablan. Tienen manos, no palpan, porque son estatuas. Tienen pies, no caminan, tienen que ser llevados. Y aquellos que confían en esos muñecos son igualitos a los muñecos. Ciego, sordo, mudo y tieso, muertos. Porque yo soy Jehová y habito en los cielos, dice el Señor. A quien tienen que adorar es al Señor, no a los muñecos, ni a las imágenes de escultura. Porque yo soy Jehová el Señor y fuera de mí no hay otro, y yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Mía es la gloria, y esos muñecos son como trapo sucio y asqueroso. Fuera, le dirás, fuera. Lo que tienes que adorar es a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Solamente a Él. Él se lleva toda la gloria. Él se lleva la alabanza y la adoración, porque Él fue el que murió. Él se hizo carne en Cristo, murió por ti en la cruz, derramando su sangre, para que Él al morir perdone tus pecados y resucitar de entre los muertos para regalarnos la vida eterna. Y la única forma de nosotros poder llegar a Dios es por medio de Jesucristo. No es por medio de María, no es por medio de Guadalupe, no es por medio del santito como se llame, no es por medio de San Milton, no es por medio de nada más que Cristo. Punto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si Jesús dijo que yo soy el camino, es porque solo hay un camino al Padre. Todos los caminos conducen a Roma, pero a Dios solo hay un camino que es Cristo. Si Jesús dijo, yo soy la verdad, significa que si tú quieres conocer la verdad, tienes que acercarte a Cristo. Y Jesús dijo, yo soy la vida, si tú quieres tener vida eterna, tienes que acercarte a Cristo. Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué te acercas al Padre a través de María, a través de Buda, a través del San Milton, del San Pedrito, del San lo que sea? Si Jesús dijo que nadie viene al Padre
si no es por mí, Jesús. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Cuál es el camino? Punto. Entonces, cuando tú vayas a orar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Me acerco a ti en el nombre de Jesús. Punto. Si quieres que alguien interceda por ti, Jesús intercede por mí. Porque la Biblia dice que entre Dios y el hombre hay un solo intermediario que se llama Jesús. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Es un solo Dios. Entonces, para acercarte a Dios, necesitas a Jesús. Por eso Jesús dice, nadie viene, no dice nadie va, nadie viene, porque Él y el Padre son la misma persona, el mismo Dios. Entonces, no necesitamos otra cosa externa, lo que necesitamos es a Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, las vendas caen y se tienen que arrepentir de la idolatría, se tienen que arrepentir de esas prácticas que a Dios no le agradan, porque en caso contrario, si tú no vienes a Dios por medio de Cristo, sino por las prácticas de los muñequitos, esto que Dios aborrece, sencillamente tú estás ciego, sordo, mudo y muerto. Pero en Cristo tienes vida eterna. En Cristo las vendas caen y puedes ver, ya no serás confundido. Pero eso solamente por medio de Cristo. Así que si tú quieres conocer a Dios, la única manera de conocer a Dios se llama Jesucristo. Punto. ¿Y los muñecos? ¿Qué hacemos con los muñequitos del Cristo? Con los muñequitos de la Guadalupe. ¿Qué hacemos con esos muñecos? ¿Qué dijo Dios? Como trapo asqueroso le dirás, sale de aquí. Cochinada, trapo sucio. Porque yo soy el Señor, dijo el Señor. Cuando digo yo soy el Señor me refiero a Dios, pues no yo. ¿Ya? No que estoy repitiendo las palabras. Yo soy el Señor, dice el Dios Todopoderoso. Es a mí, yo, nadie más. No hay nadie semejante a mí. Yo les hago un llamado a las personas que confían en estas imágenes que por favor se arrepientan y se conviertan a Jesús. El camino a Dios no se llama catolicismo romano, no se llama evangélico, no se llama testigo de Jehová. El camino a Dios se llama Cristo. Y para tú conocer a Cristo o acercarte a Cristo, te tienes que arrepentir de tus pecados, te tienes que arrepentir de tu vieja manera de vivir, convertirte a Jesucristo y empezar una nueva vida en Él. Y el Señor en el camino te va a ir guiando cuál es el camino correcto en cuanto a las prácticas religiosas, como a muchos de los hermanos que están aquí presentes ya se los ha hecho, ¿ya? Pero asimismo, tú para poder abrir tus ojos y tus vendas caigan de los ojos, tú tienes que acercarte a Cristo, para que conozcas la verdad, el camino y la vida, para que llegues al Padre. Y la forma de conocer a Cristo solamente es por medio de la Biblia, porque la Biblia da testimonio de Él. Cualquier cosa que sea fuera de la Biblia no viene de Dios, sino que es una doctrina de un hombre cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, ese llamado les hago. Y a ustedes, hermanos, que ya conocen esto, que se preparen bien lo que escuchamos esta semana y la semana pasada, mediten en ello y enséñenlos a las personas que no lo conocen. Y ustedes ya no practiquen esas cosas. Así que esas cositas de la, ¿cómo se llama? De las persinaciones de la Santa Cruz, eso no lo vas a encontrar nunca en la Biblia. Nunca. No sirve de nada que te persines. No sirve de nada que hagas la señal de la Santa Cruz. No sirve de nada que te inclines ante un muñeco y le hables a un muñeco. Porque Dios no lo aprueba. Lo que no está aquí no viene de Dios. Lo que está aquí viene de Dios. Aunque te lo enseñe tu abuelita o el curita o quien sea. Si no está aquí, no es de Dios. ¿Ya? Cualquier cosa que te enseñen, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Ay, no sé, mijita, me lo contó el padrecito. No es de Dios. Se lo contó el padrecito. ¿Ya? La Biblia, mijita. Lea la Biblia. La Biblia es todo. Entonces,
Eso chicos, eso. Así que nada de ese tipo de prácticas, nada de esas cosas. No tengan miedo de decirle a la gente la verdad. ¿Qué es lo mucho que puedes recibir de parte de la gente? Que se te burlen, que te insulten. ¿Qué importa? Tú decides a Cristo, seguir a Cristo y renunciar a esas cosas que este mundo te ofrece. Igual, eso es momentáneo nomás, lo que se nos viene, la recompensa que tenemos por esas causas que nos insultan o se burlan de nosotros, va a ser grande la recompensa de Dios para nosotros. Que la gente se te va a poner brava. No, que cómo vas a ser posible que estás escuchando a esos locos, ya no quiero que vayas para allá. Ya, ok, no importa, igual el crecimiento lo vas a tener en la Biblia. La Biblia vas a encontrar todo. ¿Ya? Bueno chicos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos concluido esta segunda parte. Y bueno, mi Dios, lo más importante de todo esto es que nos podamos arrepentir y dejar estas prácticas de lado, sabiendo que nosotros tenemos que empezar a adorarte a ti en espíritu y en verdad y no eh, basarnos en muñecos que no oyen, que no escuchan, que no hablan, que no caminan. Señor, ya hemos visto claramente que a ti no te agradan ese tipo de cosas. Hay cosas que la gente hace que tú no pruebas en la Biblia. Y lo que tú quieres de cada uno de nosotros es que nosotros sigamos tus caminos por medio de Jesucristo, que es el único camino al Padre. Señor, por esa razón hoy nos arrepentimos de cualquier práctica que hayamos hecho en cuanto a la idolatría. Nos arrepentimos del pecado de la idolatría que hayamos practicado quizás a lo mejor desde la niñez, que lo hayamos practicado en algún momento de nuestra vida. Hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón. Gracias te damos, Padre mío, porque hoy nos has mostrado la verdad, nos has abierto los ojos y sabemos perfectamente que lo que tú quieres es la adoración completa solo para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un mismo Dios, un solo Dios. No tres dioses, sino un solo Dios. Gracias te damos, Padre eterno. En el nombre de Jesús y en la cobertura de tu Espíritu Santo, llévanos con bien a nuestro lugar de destino, líbranos del mal y del maligno. Gracias te damos, Dios eterno, y ayúdanos a vivir más en obediencia y en santidad. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, que la palabra que ha sido hablada el día de hoy por medio de tu Espíritu dé fruto en 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Amén.